Hola, 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 ¿qué tal? Me da gusto de estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar un tema dentro del área de las matemáticas, de la rama de las matemáticas que es la geometría. Vamos a iniciar con conceptos básicos. Aclaro, este video lo voy a seccionar o dividir en dos o tres. ¿Por qué? Pues porque son temas que son importantes, conceptos, clasificación, y en este caso vamos a dar de los ángulos. Así es que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Ángulos. En nuestra vida escuchamos mucho la palabra ángulo. Incluso hasta lo hemos observado en algunas situaciones o en nuestras casas, en la calle, etcétera. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo no es más que la abertura que se forma entre dos semirrectas o lados que se intersectan entre sí en un punto en común que se llama vértice. A dichos lados se le conoce con el nombre de rayos. Y aquí vemos esta recta o lado se une con este otro lado en un punto llamado vértice. Y dependiendo de dónde surja el ángulo, en este caso va de este lado hacia acá, se dice que este es el lado inicial. Y en donde termina la representación del ángulo, se le llama lado terminal. Ojo, a los lados también se le conoce como rayos. Rayos. Y ahora, si nosotros partimos o trazamos una recta que, que divide exactamente a la mitad el ángulo, a esa recta se le llama bisectriz. Bisectriz porque divide exactamente a la mitad el ángulo dado. Bueno, ¿cómo podemos representar o indicar un ángulo? Pues de diferentes maneras. La común es utilizando tres letras. Esas tres letras, cada una de ellas representa a cada uno de los puntos y se recomienda que el ángulo que representa a la letra, en este caso en el vértice, es el que va en medio, ¿sí? El que va en medio. ¿Qué símbolos se utilizan? Bueno, vamos a utilizar cualquiera de esos tres, ¿sí? Aquí está. Por ejemplo, tenemos este lado de A a C y de A a B. Como vemos, este es el vértice. Por lo tanto, tenemos que procurar que este vértice quede, la letra A quede en medio de las dos, de C y B. ¿Sí? Ahora bien, cuando vemos que está una flecha hacia acá, queremos entender que parte del lado AC, de la línea AC, hacia la línea AB. Entonces en este caso va de C al A y luego al B. C, A, B. ¿De acuerdo? Y se puede representar por cualquiera de estos tres símbolos. Otra forma otro ejemplo es, tenemos del A al B y del B al C. Entonces sería A, B y C. Recuerden que en medio de los dos va el punto que representa el vértice. Okay. Cualquiera de esos es lo mismo. Y tenemos B, A, C, porque par de B, C, B a C. Y ahora aquí, observemos, aquí es lo más común, que no indiquemos hacia dónde parte
el ángulo. Entonces es indistinto decir BAC, es lo mismo que dijéramos CAB, porque pues no tiene una identificación o representación de dónde parte y dónde termina. Es lo mismo. Y esto es lo más común. Ahora, esto, ¿cómo lo voy a utilizar? Porque se representa para indicar el giro. Y el giro de un ángulo tiene un significado o un valor diferente. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesa que quede claro esta representación. Mediante tres letras hay que procurar que la letra del medio corresponda al vértice. ¿Ok? Continuamos. Ahora, otra forma de representar es indicando solamente el vértice, pero hay que ponerle encima del vértice este signo circunflejo, ¿sí? Para indicar que ese es el ángulo. Por ejemplo, aquí ACAB, entonces el vértice es ángulo A representado de diferentes formas. Si nada más queremos representar la puro A. La otra forma es, si yo quiero seguir utilizando las tres letras, lo puedo hacer. CAB, CAB y puedo indicar el circunflejo. ¿Sí? Aunque se entendería que este es un ángulo, pero bueno, también se puede representar de esa forma, mediante el circunflejo o la flechita hacia arriba. Otra manera es utilizando la letra griega dentro del ángulo, que es muy común, ¿sí? Lo hemos visto. Alfa, beta, gamma, epsilon, teta, etc. En el interior se escribe una de esas letras. O también es poco común, pero es válido, indicar dentro del ángulo un número, ¿sí? Y cerca del vértice, en este caso el ángulo es 7. Ojo, muy importante lo siguiente. El 7 se escribe en el interior del ángulo para indicar que este ángulo se llama 7 o es el número 7, pero no representa su valor. Que quede claro, los valores de los ángulos se expresan afuera, aquí. Aquí nada más me está diciendo que este es el ángulo número 7. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo puedo indicar el valor de un ángulo? Pues lo puedo poner de diferentes formas. Puedo poner la letra M, y luego antes del símbolo del ángulo y la letra del ángulo. Y se va a leer como medida del ángulo A. Aquí dice medida del ángulo A. Y aquí nos está diciendo la medida del ángulo A es 70 grados. O en cristiano, el ángulo A mide 70 grados. También podemos expresar lo mismo de esta forma. El ángulo A es igual a 70 grados. Ya no utilizamos la letra M. O también esta otra, ¿sí? El ángulo A igual a 70 grados. A testada. Este símbolo lo podemos leer como A testada, ¿sí? Igual a 70 grados. Como ven, las tres maneras representan lo mismo, que A es igual a 70. ¿Sí? Ahora, ok, vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos por el sentido del giro, por su medida o amplitud, o sea, la abertura, por la suma de sus medidas, por la posición de sus lados y por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Ok? Vamos a ver lo más que podamos por el momento en este video. ¿Ok? Por el sentido del giro. A ver, son positivos cuando el sentido del ángulo va en el sentido contrario al movimiento de la manecilla del reloj. O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados a representar. Partimos de aquí hacia acá. Va en sentido contrario a la manecilla del reloj.
por lo tanto es signo positivo. Y son signos negativos o ángulos negativos cuando va en el mismo sentido que la manecilla del reloj, o sea, el mismo sentido horario. Aquí está. ¿Sí? Ok, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos otra representación de la circunferencia. Si partimos de este punto y vamos para acá, lo habitual o lo que acostumbramos a hacer, este es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, son ángulos positivos. Entonces, aquí son 90 grados, acá son 180, 270 y una vez que termina cubrir toda la circunferencia, 360 grados. Ahora bien, vámonos en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En este caso, cuando va en ese sentido, significa que los signos o el ángulo es negativo. Entonces, a partir de aquí para acá son menos 90 grados. Y si continuamos recorriendo, menos 180 grados, menos 360 grados, hasta llegar a menos 380 grados. Ojo, una aclaración. Si alguien dice, oiga, este punto vale 90 grados y otra persona dice, no, vale menos 270 grados, ¿quién de las dos tendrá la razón? Si ubicamos un punto en esta posición, 90 grados o menos 270 grados, ¿quién tendrá la razón? Los dos tienen la razón, nada más hay que ver en qué sentido están hablando. Porque el que está diciendo que es menos 270 está tomando en cuenta para acá, hacia la manecilla del reloj. Y el que dice que es de 90 grados toma el sentido contrario a la manecilla del reloj, pero están en la misma posición, aunque representados de diferentes formas. ¿Sí? Uno vale 90 grados porque lo tomamos en el sentido contrario y el otro vale menos 270 grados porque se tomó el mismo sentido de la manecilla del reloj. Okay, vamos a ver estos dos ejemplos. A ver, ¿cuánto creen ustedes que vale? Este empieza aquí, vean, va girando hasta llegar acá. ¿Cuántos grados son aquí? Y este empieza así. ¿Eh? Hasta aquí. ¿Cuántos grados serán aquí? Ok, vamos a ver la respuesta. 990 grados. ¿Por qué? Bueno, si observamos, partimos de aquí, de este punto, vamos para acá, hasta aquí ya dio una curva, perdón, una vuelta completa. Entonces aquí son 360 grados. Continuamos girando y da otra curva, otra vuelta. Son otros 360 grados, que equivale a 720. Y a partir de aquí empezamos. Aquí empieza 90, 180 y 270. Entonces, sumaríamos 720 más 270. ¿Sí? Aquí está 360 grados más 360 grados más 90 más 90 más 90. Son las dos vueltas. Una, dos y 3 veces 90. 90 aquí, 90 acá y 90 acá. 2 veces 360 más 3 veces 90 nos da 720 más 270 y suman 990 grados. Veamos aquí. De aquí partimos y tomamos sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces es positivo. Toma una vuelta, dos vueltas y este giro no llega hasta acá, que es 90, está a la mitad, serían 45. Por lo tanto, dice que son 765 grados.
¿Dónde lo obtiene? De los 360 de aquí y los 360 de acá. Y los 90 grados, pero que no llegan sino a la mitad, dividido entre 2. Aquí están los 90. Y eso nos da multiplicar 360 por 2 más 45. Son 720 más 45. Por lo tanto, nos da 765 grados. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos más. Vamos a ver ahora este. Veamos ahora que este va en sentido contrario, perdón, en el mismo sentido de manillas del reloj. Por lo tanto, va a ser negativo. ¿De acuerdo? Igual este empieza, ahí está. Entonces, aquí vemos, aquí media, hasta aquí es una vuelta, hasta aquí es 180 y luego los 45. Entonces sería menos 360 menos los 90 de aquí, menos los 90 de acá y menos los 90 grados entre 2 porque está a la mitad, son 45. Entonces serían menos 360 menos 90 menos 180. Y ya la suma nos daría menos 585. Y este es lo mismo. Partimos de acá, aquí tenemos una vuelta, dos vueltas y 90 grados, pero todos son negativos. Por lo tanto, menos 360 menos 90 son en total menos 810. Entonces, esta es la forma como representaríamos un ángulo de menos 810 grados. Okay. La otra clasificación es por su medida o amplitud, la abertura. El ángulo nulo significa que es igual a 0, no hay ninguna abertura en él. ¿Sí? Es recto completamente, por eso es 0 o ángulo nulo. El ángulo agudo es aquel que es mayor de 0 grados y menor de 90 grados, o sea, es a partir del 0.001 hasta el 89.99, porque no llega al 90. Ese es un ángulo agudo entre 0.0000001 y hasta el 89.999999, etc. El ángulo recto ya lo conocemos, equivale a 90 grados. Ahora, tenemos lo que es el ángulo convexo. Este ángulo mide más de 0 grados, pero menos de 180 grados. ¿Sí? Es decir, no llega a ser nulo, pero tampoco llega a ser llano. Vamos a ver cómo está eso, fíjense bien. De aquí partimos hasta acá. Puede llegar hasta acá, pero sin llegar a los 180 grados. Ojo. ¿Sí? Ese es el ángulo convexo. Convexo. Ahora tenemos el otro ángulo. El ángulo llano o colineal, el cual es igual a 180 grados. ¿Sí? El ángulo cóncavo o entrante, mayor de 180 grados, pero menor de 360. Ahí tenemos nuestra representación. Y por último, los perígonos, el perígono o completo, que es igual a 360 grados. Hizo falta un ángulo, el ángulo obtuso. ¿Sí? El ángulo obtuso está de entre 0, perdón, el ángulo obtuso va de entre 90, más de 90 grados, hasta 179.99 grados. Es decir, está del 90.0001 al 179.99. ¿Sí? Ese es el ángulo obtuso.
olvidé representarlo ahí, pero ahí está. Y el perígono o ángulo completo es el que está toda la circunferencia de los 360 grados. ¿Sí? Ok. Ahora, otra clasificación es por la suma de sus medidas. Un ángulo es congruente cuando representan la misma medida o tienen el mismo valor. Por ejemplo, el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3. Por lo tanto, son congruentes entre sí. Si este ángulo 1 mide 80 grados o 55 grados, el ángulo 3 también mide 55 grados. Ahora, los ángulos complementarios, la suma de ellos da 90 grados. Entonces, aquí tengo dos ángulos, este ángulo con este otro. Cuando yo lo sume, me va a dar 90 grados. Por lo tanto, se les llama ángulos complementarios. ¿Sí? Aquí vemos que este ángulo, sumándolo con este, me va a dar 90 grados, ángulo complementario. El ángulo suplementario son aquellos que al sumarlos nos da 180 grados. ¿De acuerdo? Todo lo que corresponde a el ángulo llano. Aquí está. Este ángulo de aquí a acá y al sumarlo con este otro me va a dar 180 grados. Ángulo suplementario. Y por último, el ángulo conjugado nos dice que la suma de ellos da 360 grados. O sea, todos los ángulos que pueden existir entre estos nos va a dar al sumarlos 360 grados. Esta es la clasificación de los ángulos de acuerdo a sus medidas. Ahora, otra clasificación es por la posición de sus lados. Ojo, un ángulo consecutivo tiene un lado común y el mismo vértice y están en un mismo plano, pero sin llegar a ser suplementarios. A ver, ¿cómo está eso? Ok. Dice, tienen un lado común. A ver, vamos a ver. Este ángulo es A, B y C. Y este otro ángulo es el ángulo C, B y D. ¿Ok? Son dos ángulos. Uno mide 26 grados y el otro mide 33 grados. ¿Ok? Pero observamos que la línea que es común para estos dos ángulos es la línea BC. Por eso dice un lado común, tienen ese lado común. Pero, ojo, si yo sumo este ángulo con este otro ángulo, no me debe de dar 90 grados. ¿De acuerdo? Me va a dar un valor diferente, pero no va a dar 90 grados. Esos son los ángulos consecutivos. Ahora, tenemos los ángulos adyacentes. Estos también tienen un lado común, ¿sí? Pero estos sí, cuando se suman, el resultado debe dar 180 grados. Esos son los ángulos adyacentes. Aquí tenemos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. El ángulo B vale 140 grados y el ángulo A vale 40 grados. Por lo tanto, al sumarlos, me da 180 grados. Esos sí son ángulos adyacentes. No hay que confundir con el ángulo adjuntos. Acá está. Consecutivos, perdón. Ángulos consecutivos. ¿Sí? Que con los ángulos adyacentes. Ok. Ahora, vamos a ver un ejemplo aplicando lo que hemos visto hasta este momento. Dice, hay que calcular cuánto mide cada uno de los ángulos que se muestran. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta. Y nos da como valores del problema que el ángulo alfa mide x grados. El ángulo beta mide 2 veces el valor de x. O sea, es el doble de este ángulo.
y el ángulo teta es el triple del primer ángulo, del ángulo alfa. Y el único valor que nos dan a conocer es que este ángulo restante mide 60 grados. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, con lo que hemos visto tenemos más que suficiente. Si observamos, vemos que estos ángulos están formando un ángulo de 180 grados. Son ángulos adyacentes. Por lo tanto, significa que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta más los 60 grados me va a dar 180 grados. ¿Sí? Ok, y a partir de ahí empezamos. 180 grados es igual a los 60 grados del valor que conocemos más 3 veces el valor de x más 2 veces el valor de x más una x, el valor de alfa. Y con eso sumamos términos semejantes. ¿Sí? 180 es igual a 60. 3x más 2x más x nos da 6x. Y aquí tenemos 180 es igual a 60 grados más 6x. Este 60 grados, como es término semejante con 180 grados, lo paso para acá restando. Y me quedaría 180 grados menos 60 grados es igual a 6x. El resultado sería 120 grados igual a 6x. Tengo que despejar la x. Como el 6 está multiplicando a la x, pasa para acá dividiendo. Por lo tanto, sería 120 entre 6 es igual a x. Y al dividir 120 entre 6, nos dice que x vale 20 grados. Y ya con eso, ese valor, ya lo he encontrado, podemos sustituirlo en las siguientes ecuaciones. Entonces, el ángulo alfa mide 20 grados. Entonces, tenemos que sustituir los valores. ¿Ok? Entonces, para el primer valor, el ángulo alfa es igual a x. ¿Y cuánto vale x? 20 grados. Perfecto. Para el segundo valor, beta es igual a 2x. Beta es igual a 2x. Entonces sería, es igual a 20 por 2, vale 40 grados. Teta vale el valor de 3x. Entonces sería 3x igual a 3 por 20, nos da 60 grados. Y por último, el valor de 60 grados que nos dan a conocer desde el principio. Si hacemos la suma de estos cuatro, nos debe de dar ¿cuánto? 180. 60 más 60, 120. Más 40, 160. Más 20, 180. Ahí está. Entonces ya calculamos el valor de cada uno de los ángulos. ¿Ok? Y por último tenemos por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Ok? Bueno, pues se puede dar la situación de que tenemos dos líneas paralelas que son cortadas por una línea transversal. Al hacer eso, se forman 8 ángulos. Veamos, aquí tenemos nuestras líneas paralelas. Esta línea es paralela con esta. Digamos que esta es la línea 1, esta es la línea 2. Y ambas líneas paralelas son cortadas por una transversal, por una línea recta. ¿Sí? Entonces ya se están formando 8 ángulos. Aquí 4 y aquí otros 4. 4 son agudos e iguales entre sí y los otros 4 son obtusos, pero también son iguales entre sí. ¿De acuerdo? Y estos a su vez tienen una clasificación. ¿Ok? O sea, a partir de aquí hay otra clasificación que vamos a ver, pero ese será en el próximo video. Espero no haberlos aburrido y que haya quedado claro. Por mi parte es todo. Cuídense mucho, échenle ganas. Bye.